Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a la lección de Escuela Sabática de esta semana. Para mí es un gusto que estés aquí conectado con Dios, buscando aprender más de Él, de su palabra. En esta semana estudiaremos una lección sumamente especial: humildad versus orgullo. ¿Cuántas veces no hemos sido orgullosos? ¿Cuántas veces nuestro corazón ha sido prepotente? Nuestros corazones han estado en lo máximo por no tener humildad. Y tantas cosas que hemos perdido, tantas oportunidades que se nos han ido simplemente porque la prepotencia y el orgullo superaron en ese momento. En esta semana vamos a ver cómo Dios puede ayudarnos a ser más humildes, cómo Dios puede ayudarnos también a liberarnos de ese mal, un mal que carcome los huesos, que daña relaciones, que daña instituciones, iglesias, familias y a nosotros mismos. Acompáñame para estudiar juntos la palabra de Dios. El texto que estamos estudiando, texto principal, es Lucas 14:11, que nos dice: todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús estaba en casa de un fariseo, y Jesús en ese momento estaba realmente impresionado cómo los fariseos estaban siempre acosándolo, cómo los fariseos, en vez de ser personas humildes, siempre eran personas prepotentes, buscando la gloria y buscando la exaltación propia. Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, vino para demostrar su humildad en las personas y para que nosotros, a través de esa humildad, viéramos al Padre. En esa mesa, en esa situación, Jesús pronuncia estas palabras maravillosas: todo el que a sí mismo se enaltece será humillado. Porque es la ley de la vida. Cuando tú quieres ser más, cuando tú quieres ser más alto, lo más seguro que terminarás abajo. Pero cuando tú te humillas delante de Dios y cuando andas con corazón dispuesto para servir, siempre serás enaltecido. ¿De dónde viene el orgullo? ¿De dónde viene la prepotencia? Todo comienza, como sabemos, en el cielo. Usted dirá: pastor, pero ¿cómo es en el cielo? Sí, en el cielo. Porque en ese ángel de luz que Dios creó. Y Dios lo hizo perfecto, sabio y hermoso. Tres cualidades únicas y completas que hacen en un ser vivo alguien que es perfecto. Perfecto, hermoso, sabio. Esas cualidades las tenía Luzbel. Y pareciera que esas mismas cualidades, que eran para glorificar a Dios, empezó él a atribuírselas a sí mismo. Y eso pasa cuando nosotros dejamos de ver a Dios, cuando nosotros creemos que las bondades que Dios nos ha dado, que los regalos, que las misericordias que Dios nos ha dado, que las capacidades innatas o adquiridas son nuestras. Cuando tú empiezas a pensar así, entonces desvía tu mirada de Dios y te empiezas a centrarte en ti mismo. Y es allí donde te crees que eres suficiente, donde exiges, donde crees que deben dar más por ti y donde crees también que muchas personas están por debajo de ti. Y eso fue la triste realidad de Luzbel, que significa en hebreo el ángel de luz. Él empezó a mirarse a sí mismo y empezó a preguntarse: ¿por qué no ser como Dios? ¿Por qué no ser como Jesús? ¿Por qué tengo que recibir siempre órdenes de Jesús? Interesante, en un lugar donde había la paz, donde mora la felicidad, donde no moraba la discordia, empieza a surgir estas dificultades. Él en su propio corazón empezó a brillar. Ahora, ¿en algún momento nos hemos sentido así? Sí,
producto del pecado, pero estamos hablando de alguien que no conocía el pecado, que no sabía lo que era pecar. ¿Qué pasa? Que empezó a darle rienda suelta a sus sentimientos, riendas sueltas a sus emociones que sabían de una manera que estaba mal. Y no solamente le dio rienda suelta, empezó a justificarlas. Cuando tú justificas tu orgullo, cuando empiezas a permitir que tome control, pareciera que es como el agua que se te está entrando a tu casa. Al parecer puede ser que es muy suave a la vez la corriente de agua y tú dices nunca me voy a inundar, pero después eso va ascendiendo hasta el punto que ya no puedes controlarlo. Igual pasa con el fuego. Puedes encender un pequeño fuego y piensas que eso no va a causar daño, pero ese fuego puede ser tan grande, puede ser tan expansivo que puedes perderlo todo, toda tu pertenencia. Así es el orgullo. Así empezó en Luzbel y así también se trasladó a la tierra con Adán y Eva. Lo mismo comenzaron con él, porque Dios entonces los creó perfecto a ellos. A imagen y semejanza Dios nos creó libre de orgullo, siempre dispuesto a ser humilde. Y humilde es siempre está dispuesto a servir. Eso es el otro significado de la humildad. Siempre está dispuesto a servir. Las personas piensan que ser humilde es dejarse de las personas, es recibir golpes, es recibir violencia y es recibir abuso. No tiene nada que ver con eso. Humilde siempre es una persona que está dispuesto a servir, aunque quizás no le sea gratificado, no le sea aplaudido o quizás no le sea reconocido. Y Dios creó así a la santa pareja. Dios creó así a Adán y Eva. Pero Satanás quiso imponer lo que él mismo había adquirido, lo que él mismo había cosechado y lo que él mismo había permitido en su propio corazón, lo quiso transferir a la santa pareja. Y es allí donde nosotros lo vemos. ¿Por qué? Porque tanto como la humildad es el deseo siempre de servir y de agradar a Dios, el orgullo es todo lo contrario, es el deseo de ser alguien más que no eres y desagradar, por supuesto, a Dios. Y eso fue lo que Satanás quiso imponer a Adán y Eva. Primero a Eva, seréis como Dios. Ella anheló ser como Dios, no en carácter, sino en tener un poder más alto y más suficiente que Dios. Y por eso la colocó en una posición orgullosa de esa manera. No consintió, no se conformó con la posición exaltada que Dios le había dado en el jardín del Edén, sino que quiso aventurarse a experimentar cosas que no estaba preparada para recibirlas. Y es allí donde la pareja entonces transfirió ese pecado, el orgullo del pecado, a toda la humanidad. Qué lamentable situación. Ahora tú dirás, pastor, sí, soy orgulloso, ¿cómo puedo vencerlo? Porque hay muchas personas que saben que son orgullosas, que saben que han demostrado orgullo en algunas oportunidades. La pregunta es, ¿cómo lo venzo? He aquí varias enseñanzas, varios consejos que nos dice la palabra de Dios. En primer lugar, necesitas reconocer. Una persona que es orgullosa, si no lo reconoce, no va a prosperar. Si tú no reconoces que eres orgulloso, no vas a prosperar en tu iglesia, en tu familia. ¿Saben quién le duele más? ¿Cuál es la consecuencia máxima? ¿A quién afecta más? A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, porque ellos ven en carne propia las consecuencias del orgullo. Así que necesitas reconocerlo. Soy orgulloso. Me cuesta reconocer, me cuesta doblegarme, me cuesta ponerme en otra posición, me cuesta pedir perdón. Reconócelo. En segundo lugar, necesitas mirar más a Jesús. Cuando miramos más a Jesús, cuando contemplamos su rostro, cuando contemplamos lo que hizo por nosotros, es una cachetada espiritual a nuestras vidas. Porque la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, siendo Dios
vino en forma de Dios. Y siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y tomó no solamente de ser un hombre, sino la condición de hombre. Deseado de todas las gentes, dice que hubiera sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios tomar la naturaleza humana, sin pecado. Una humillación casi infinita, pero Jesús toma la naturaleza humana que está degradada por 4000 años de pecado. No es que Él toma las tendencias pecaminosas, Él no tomó las tendencias pecaminosas. Hay muchas personas que dicen eso, Jesús tomó las tendencias pecaminosas. Aún así, Él venció. No estamos hablando de eso acá. Jesús no tomó las tendencias pecaminosas. Jesús tomó la naturaleza física degradada del hombre por 4000 años. Eso es otra cosa. Y aún así Jesús vence en la cruz del Calvario. Él toma esa humillación ya de sí, de ser un hombre, así sea un hombre perfecto, hecho como Adán y Eva, era ya una humillación, pero Él la toma, y no solamente la toma una naturaleza física degradada, sino que se hace siervo. Isaías 53, uno de mis capítulos favoritos, dice que Él fue velado para que no lo reconocieran. Veló toda su gloria divina para que no lo vieran y para que Él entonces lo vieran como tal. La Biblia no solamente dice que toma la condición física, naturaleza física del hombre, sino que Él se hace siervo. La palabra griega es doulos, que significa esclavo, que significa el que está siempre listo para servir, no importando cómo esté. Un doulos en el tiempo del Nuevo Testamento era una persona que no tenía hora libre, no tenía tiempo de vacaciones, siempre tenía que estar allí para su amo. Su amo llegaba, él le lavaba los pies, su amo llegaba, él tenía que cocinar, su amo lo podía despertar a las 2, 3 de la madrugada y él tenía que despertarse y estar con una sonrisa. Él siempre tenía que estar dispuesto porque era un doulos. La Biblia dice que Jesús no tomó la posición de rey terrenal, no. Él no tomó una posición de sacerdote tampoco, ni de profeta tampoco. Lo llamaron profeta, lo llamaron rey, lo llamaron maestro, sí, todos esos atributos se los dieron, pero él dice que tomó una posición de doulos, es decir, de siervo. Y de siervo tan humillante hasta el punto de dar la vida. Cuando tú miras a Jesús, cuando tú contemplas esto, entonces vas a vencer el orgullo. No solamente eso, cuando te atreves a perdonarte a ti mismo. Mayormente las personas que son orgullosas porque algo les pasó, sufrieron traumas en su vida y eso les permite a ellos ser encerrados, ser delante de sí personas que no quieren ver al otro y no quieren perdonar a nadie. Tienes que perdonarte a ti mismo. Tienes que decir al Señor, sana mi herida, y tienes que en el nombre de Jesús perdonar a las demás personas. Pastor, es que no lo siento, no me sale ese perdonarlo, yo no voy a ser hipócrita. Yo no te estoy diciendo que seas hipócrita, pero sí te estoy diciendo que necesitas perdonar. El perdón no nace de la emoción, nace de una decisión. Una decisión porque entiendes que Dios te perdonó, porque entiendes que Dios se humilló, entonces tú perdonas a las demás personas. Y tú intentas siempre saber que la demás persona tiene la razón. Cuando ves eso, que Dios es el que se humilló, cuando reconoces tu situación, que eres orgulloso, cuando entonces estás dispuesto a perdonar, y número 4, cuando entonces tú también coloca tu corazón para siempre ver al otro superior a ti mismo, entonces el orgullo se vence. Pero sobre todo, tienes que mirar a Jesús, la humildad máxima. Tienes que contemplarlo. Mientras más contemplas a Jesús, más entonces tu vida va a ser como la de Jesús. Estoy hablando para alguien que es orgulloso. Todos en la vida hemos manifestado un espíritu de orgullo. Pero necesitamos desde ahora en adelante tomar un espíritu de humildad, un espíritu de bendición y un espíritu que nos acerca y nos acerque más a Dios.
Si Dios ha tocado tu corazón, que entonces Él te bendiga, Él te fortalezca. Y recuerda que solo en Jesús tu vida puede alcanzar la victoria.